Saludos y bienvenidos, esto es Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial aquí en Hispan TV. 51 manifestantes egipcios han muerto y medio millar han resultado heridos en enfrentamientos con la policía y el ejército durante las protestas provocadas por el derrocamiento del presidente Mursi y convocadas por los hermanos musulmanes, rechazando ese derrocamiento del presidente Mursi, el primer presidente civil elegido en las urnas después de la era Mubarak. Solo un año después de asumir la presidencia, Mursi fue depuesto el pasado 13 de julio por el comandante en jefe del ejército y ministro de Defensa, el general Abdel Fattah al-Sisi, acompañado y franqueado por los líderes de la oposición, representantes religiosos y la plana mayor de las Fuerzas Armadas, después de darle un ultimátum para que renunciara por el descontento popular. Egipto se precipita así a una guerra civil, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea, ambiguas y evitan decir o calificarlo como un golpe de Estado y hablan de intervención. Para hablar de todo ello nos acompaña en el plató de Enfoque el día de hoy el señor Yusuf Fernández. Él es periodista, analista internacional y secretario de la Federación Musulmana en España. Señor Fernández, bienvenido. Gracias, igualmente. También está con nosotros aquí en el plató del programa el señor Alfredo Envid, el representante del Boletín Armas contra la Guerra y gran conocedor de Oriente Medio. Bienvenido otra vez a nuestro programa. Muchas gracias. Y vamos con una pregunta inicial, la pregunta que yo creo que es la clara, la que tenemos que hacer. ¿Esto es o no es un golpe de Estado? Y comenzamos con el señor Fernández. Yo creo que lo que ha sucedido en Egipto es un golpe de Estado, pero habría que matizar que es, digamos, la culminación de un proceso largo de protestas populares y de una amplia división dentro de la sociedad egipcia. Es decir, los militares en Egipto hasta cierto punto han obrado bajo fuerte presión. Tengamos en cuenta que Egipto está en una situación de práctico hundimiento político, en el sentido de que se han ido configurando dos grandes bloques sociales antagónicos, entre los cuales no hay prácticamente diálogo, y que eso estaba llevando al país pues a una serie de protestas que podían desembocar en un conflicto armado, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, una situación económica catastrófica. Dos puntos que además vamos a analizar más adelante también, el punto político y el económico. ¿Pero es o no es un golpe de Estado, señor Envid? Yo creo que es un golpe de Estado y también no lo es, puesto que el descontento popular llevó la primera vez y lleva esta segunda vez a esas protestas. Pero por otro lado, evidentemente, el ejército sí ha dado un golpe de Estado con la autorización de Estados Unidos. Lo paradójico es que el gobierno estaba colocado con la autorización también de Estados Unidos. Y ahí es cuando yo les quiero preguntar a los dos también, porque entonces países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea e incluso organizaciones internacionales como Naciones Unidas han sido tan tibios en las declaraciones sobre el derrocamiento del presidente Morsi. Comencemos con el señor Envid. Bueno, la colocación en el poder de los hermanos musulmanes está claro que está ligada a la estrategia norteamericana, porque los hermanos musulmanes desde el principio forman parte de esa estrategia, aunque se planteen de cara al público de otra forma. Desde su creación en los años 20, los hermanos musulmanes reciben el apoyo financiero de Arabia Saudí. Y el apoyo financiero de Arabia Saudí no se da sin la autorización de Estados Unidos. Posteriormente, los británicos y los estadounidenses y sus servicios de inteligencia claramente influyen en el desarrollo de la hermandad y han sido utilizados actualmente
como alternativa para frenar precisamente todos los movimientos populares que podrían llevar a una revolución de tipo socialista o de tipo independiente, favoreciendo la independencia de Egipto en este caso, como sucedió ya, no es algo, en el caso de Nasser. Sí, y yo les quería preguntar, ¿qué pasaría en un escenario que no fuera Egipto? Si pasan las mismas circunstancias, que el ejército interrumpe un gobierno o lo derroca, por ejemplo en España, si el descontento popular presiona al ejército y sucediera en España, ¿sí le llamarían golpe de Estado? ¿Por qué ahora Estados Unidos y la Unión Europea no lo califican así? Bueno, es difícil de extrapolar lo que está pasando en Egipto en otro país europeo, pero yo sí creo que la política, en este caso de Estados Unidos, es una política que está mostrando confusión, sobre todo porque en un principio es claro que hay un respaldo de Estados Unidos a Morsi y a los hermanos musulmanes en el poder. De hecho, Estados Unidos intenta hasta el último momento mediar para impedir que el ejército egipcio tome el poder y demás. Lo que pasa es que Estados Unidos ahora se ha encontrado también con que no tiene alternativas positivas para ellos, porque no pueden, digamos, si ellos desafían claramente al ejército, para ellos podría suponer una pérdida, pero al mismo tiempo, digamos, realizar una defensa a ultranza del ejército también les llevaría a un cambio de política drástico que no pueden hacer. Yo creo que aquí el papel de Estados Unidos, en mi opinión, no es principal, es un papel secundario. Creo que ellos están viendo los acontecimientos y se están intentando plantear cuál es su mejor alternativa, pero lo que yo sí creo que dejando aparte Egipto, dentro del contexto global de Oriente Medio, lo que está sucediendo en Egipto es una grave derrota para Estados Unidos, sobre todo ligándolo a otros conflictos como el de Siria. Yo creo que lo que está suponiendo en Egipto va a suponer un fracaso para Estados Unidos en Egipto, en Siria y en toda su política en Oriente Medio. Volvamos al tema de los ciudadanos egipcios, a los que están en las calles. Si ya existía una tensión en las calles desde el momento en el que se conoció ese derrocamiento del presidente Morsi, los partidarios salieron a las calles, ya había ese descontento, lo hay mucho más desde que se conocieron las 51 víctimas en esos enfrentamientos con la policía y el ejército que cargaron conjuntamente desde el edificio de la Guardia Republicana. Y ese pues ha causado total indignación. Así suena El Cairo en la jornada más violenta hasta el momento desde el golpe de Estado del pasado 3 de julio por el que fue depuesto el presidente Morsi. El ejército y la policía se enfrentaron a cientos de seguidores de los hermanos musulmanes que se habían concentrado a las puertas de la sede de la Guardia Republicana. للدموع خلى الجو كله غاز مش شايفين في نفس اللحظة الجيش بيضرب ذخيرة حية بنشل على الراس والصدر أنا شفت بعيني قدامي لا يقل عن 10 مستشهدين. Los heridos fueron trasladados rápidamente a los hospitales más cercanos al incidente. واحنا بنصلي أثناء الصلاة هجمت الأول الداخلية وبعد كده الحربية وفضلوا يضربوا علينا رصاص حي وكانوا المسير للدموع. El brazo político de los hermanos musulmanes, el Partido Libertad y Justicia, ya ha llamado a un levantamiento por el pueblo de Egipto contra los que dicen tratan de robar su revolución con tanques. Además, ha instado a la comunidad internacional a intervenir para detener lo que califican de masacre y han pedido evitar una nueva Siria en el mundo árabe. A pesar de los incidentes, los seguidores de Morsi siguen teniendo las ideas muy claras. بالتأكيد عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري يريدوا أن ينهوا هذا الموقف قبل دخول رمضان فأرادوا إنهائه وليس لهم سبيل لإنهائه كما يظنون أو كما يتخيلون إلا بهذا القتل. Algo que demuestra que la situación está lejos de solucionarse. 51 fallecidos, cerca de 500 heridos. Señor Envid, ¿cómo se lee esto tanto en la sociedad egipcia, pero también desde los medios de comunicación? Usted me comentaba de ese tratamiento que había sobre esta información.
Bueno, desde el principio hay una cuestión sobre el tratamiento que han dado los medios de comunicación convencionales que creo que hay que resaltar. Hace un día prácticamente han dimitido, ha habido una dimisión masiva de periodistas de Al Jazeera que no estaban de acuerdo con el tratamiento que su televisión estaba dando. No ha habido una dimisión masiva de periodistas de televisión española, que yo sepa por ahora, pero su forma de tratar la información es igualmente tendenciosa y censurable. A mi juicio, ¿qué es lo que más resalta en esto? Es que no han dado en ningún momento el carácter antiimperialista que tenía la manifestación. La manifestación no era solamente contra Morsi o el gobierno liderado por los Hermanos Musulmanes. La manifestación estaba llena de carteles acusando al gobierno de Estados Unidos de financiar el terrorismo, además de otros en los que se llamaba puta a la embajadora de Estados Unidos. El hecho de que esto se haya producido ha sido ocultado por los medios, y esto creo que hay que resaltarlo porque es una falta de rigor importante. Y señor Fernández, se había dicho que habían hecho disparos selectivos desde ese propio comando de la Guardia Republicana. Bueno, yo creo que hay que decir desde el punto de vista de la seguridad, yo creo que Egipto va hacia una guerra civil. Es muy difícil quizá se pueda decir en otros términos, pero la realidad es esa. ¿Por qué? Yo creo que los disparos de ayer muestran que el ejército egipcio, hay una parte por lo menos que quiere no solamente derrocar a Morsi, sino acabar con los Hermanos Musulmanes o reprimirlos fuertemente como organización. Los Hermanos Musulmanes tienen una extensa infraestructura y de hecho hemos visto ya que en la península del Sinaí ya hay 5 soldados muertos y fuertes enfrentamientos. Hoy salía incluso que un grupo vinculado a Al-Qaeda anunció que iba a correr una milicia para atacar al ejército, ¿no? Y el Sinaí es una tierra prácticamente sin control. Entonces ahí, claro, ahí hay unas implicaciones terribles porque si, digamos, se está extendiendo una guerra civil por todo el país, hay que recordar que el canal de Suez, el Sinaí, está justamente al lado del canal de Suez, por el que pasa todo el tráfico. Es estratégico para toda la región. Ni para el mundo, ¿no? Porque ahí pasa todo el petróleo y tal. Entonces, claro, yo pienso que ahora hay una fuerte preocupación internacional por esto, pero yo en este momento pienso que las posiciones, sobre todo después de la matanza de ayer, son absolutamente irreconciliables. Y es que vamos a hablar de esas posiciones, por ejemplo, de los militares, porque desde la creación de la República con Nasser en 1952, Egipto siempre ha estado tutelado por los militares, quienes durante años mantuvieron en el poder a Mubarak. Fueron ellos mismos los que ayudaron a su caída, pero aún hoy son quienes siguen detentando el poder fáctico. ¿Cómo se entiende que haya tanto poder acumulado entre estos militares, en estos militares que están, además, no solamente en el estamento militar, sino en otros estamentos del Estado? Es que el ejército egipcio, a diferencia de otros ejércitos de la región, como usted muy bien dicho, pues estando controlando el poder político desde hace mucho tiempo. De hecho, pues muchos Mubarak hasta cierto punto tenía un consenso con ellos y demás, pero es que cuando se habla del ejército en Egipto, el ejército es el principal emporio industrial del país. O sea, tiene miles de empresas del país pertenecen al ejército egipcio. Muchos generales egipcios que se jubilan pasan a dirigir estas empresas. Es decir, que el poder real en Egipto es el ejército y siempre lo ha sido. Yo pienso que el ejército ha dado este paso precisamente porque la cuestión económica era crítica y la cuestión política pues está deteriorando rápidamente, pero en este momento que ha cogido el poder, yo creo que sí hay efectivamente una catástrofe que se viene encima, que es que, digamos, el islamismo político, que es muy potente en Egipto, una gran parte de él, no todo, pero está representado por los Hermanos Musulmanes, que tienen millones de seguidores, y estas fuerzas
pues pueden reaccionar en contra del ejército y entonces yo pienso que se puede crear un conflicto. Y además quiero decir que este conflicto ya viene en un marco de hundimiento económico. Sí, y sobre ese tema vamos a tocar, pero el señor Envid, esa brecha entre ejército y sociedad que aparentemente antes se relacionaban y se entendían o se apoyaban, ¿se puede llegar a agrandar más o cómo está la solución ahí? ¿Cómo se le encuentra? Yo no veo esa brecha entre ejército y sociedad. El ejército es un ejército de conscripción, es un ejército no mercenario, como puede ser el ejército español, profesional, o el ejército de Arabia Saudí. Es un ejército donde están representados todos los sectores de la población y, por lo tanto, todas las tendencias de la población. Desde los hermanos musulmanes hasta los naseristas, los comunistas, etc. Lo que sucede es que la élite del ejército ha sido formada en Estados Unidos y es controlada por Estados Unidos como antes fueron controlados por los británicos. Permítame. Pero el ejército, el grueso, los millones de personas que forman el ejército, tenemos el mismo abanico que en la sociedad civil. Permítame que incida sobre eso que está diciendo usted, porque precisamente en las últimas horas el gobierno estadounidense ha declarado que no suspenderá la ayuda militar a Egipto más allá de la situación, porque no responde a esos mejores intereses para los estadounidenses, para Estados Unidos, y pues indicó que está a la espera de revisar más a fondo esa situación que está viviendo el país. Este apoyo militar reforzaría al ejército en su posición, este apoyo, o sea, esta negativa a romper el apoyo al ejército. Yo pienso que Estados Unidos no puede dar el paso de romper la ayuda porque eso supondría, digamos, romper su propia influencia en el país. O sea, Estados Unidos durante décadas y en los últimos años ha utilizado siempre esa ayuda como un chantaje. Entonces, cuando siempre los gobiernos egipcios han llevado a cabo políticas que a Estados Unidos no les gustaba, siempre amenazaban con romper. Pero es que el problema es que en el momento que lo hagan, rompen, digamos, la única opción que tienen de, digamos, de influir directamente. Un enclave en la zona. En el ejército, sí, efectivamente. Pero yo pienso que el ejército también cuenta efectivamente con apoyos grandes, sobre todo toda la masa, millones de personas que están en contra de los hermanos musulmanes y de Morsi han celebrado la toma del poder por el ejército. Entonces, digamos, el ejército puede contar con una gran masa social que le apoya, eso indudablemente. Pero el problema cuando se habla del tema de la seguridad es que hay también, cuando se habla de encuestas, el otro día había una que hablaba del que el 28% de los egipcios apoyaban a Morsi y a los hermanos musulmanes, un 28-30%, y otro 30% pues apoyaba a la oposición, porque la oposición política tampoco tiene un problema de división, tiene un problema de que no ha logrado articular una fuerza política todavía y demás. ¿Y queda un 30? Un 30. Entonces, digamos, y luego la otra masa del pueblo egipcio pues está un poco como aparte, ¿no? Entonces yo pienso que ahí efectivamente hay una polarización y el problema que yo veo que hay dos fuerzas poderosas en las cuales ya prácticamente no hay diálogo y demás, y entonces, pues digamos, ¿qué pueden hacer los hermanos musulmanes? Pues intentar desestabilizar el país, llevarlo a extremos de que sea imposible, digamos, de una mentalidad de guerra, sí, de obligar a la otra parte a capitular, como mediante el sabotaje. Y precisamente usted tocó el tema político, un tema además de que viene arrastrándose desde hace tiempo, porque precisamente Mohamed Morsi ganó en las elecciones como candidato del Partido Libertad y Justicia, apoyado por los hermanos musulmanes, formado por ellos. Tras esas dos rondas, Morsi resultó ganador en esas elecciones con un 51,9% frente al exministro de Mubarak, Ahmed Shafik, con un 48,1%. ¿Cuáles son los orígenes de esa división política? Bueno, las estadísticas hay que cogerlas con pinzas y cuestionarlas siempre. Ese porcentaje que daban las estadísticas que datos oficiales de hace Egipto, un momento, o los que tú das, hay una cosa mucho más reciente, que es la aprobación de la nueva Constitución. Esa aprobación de la nueva Constitución, que no se hizo, tuvo un apoyo del 13% de la población. La Constitución que Morsi propuso, del 13% de 82 millones de ciudadanos en Egipto.
Entonces, la legitimidad que tenga o no. Es evidente que la mayor parte del pueblo egipcio lo ha cuestionado, independientemente de lo que digan las estadísticas. Lo que no hay discusión es que ganó las elecciones, o sea, y que fue una elección en urna, primera mucho tiempo, ¿o no? Hay gente que lo discute en Egipto. Bueno, yo creo que que la situación política en Egipto cambia muy rápidamente. Sí. Entonces, yo creo que Mursi sí tiene la legitimidad de haber ganado las elecciones, pero yo pienso que al mismo tiempo él ganó las elecciones presidenciales de una forma muy, digamos, por un estrecho margen, y después lo que sí ha habido acusaciones de la población, mucha población egipcia, de que él realmente luego no cumplió las promesas, ¿no? Y entonces, sí, aparte de eso, pues, por ejemplo, hay dos temas. Uno, el tema económico, que es un tema que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y luego también lo que se les acusa tanto a Mursi como a los hermanos musulmanes es de buscar monopolizar el poder. Es decir, en lugar, por ejemplo, sí, la Constitución, ¿no? En lugar de buscar consensos, en lugar de buscar, sobre todo en una posición como la egipcia, ¿no? Pues que realmente tiene un esquema Mubarak, quizá. Sí, ellos tenían como un intento de imponer sus propios criterios al conjunto de la sociedad y no buscaron consenso cuando realmente Yusuf, el país, pues... Yusuf, usted tocó el tema económico, que además es otro de los componentes importantes de ese conflicto. Y es que hay datos contundentes también, cifras que están en distintas fuentes. Hay un 13% de desempleo, escasez de productos como la gasolina, que está denunciada desde hace tiempo, apagones se hacen frecuentes, y eso también fue comienzo de las revueltas, de las protestas y del malestar ciudadano. ¿Cuáles son esos principales problemas de esa economía? ¿Por qué esa economía no despega, bueno, o depende solamente de unos sectores? Es evidente, la economía desde los dos gobiernos anteriores a Mursi se ha entregado al Fondo Monetario Internacional y a sus criterios. Siempre que se aplican los criterios del Fondo Monetario Internacional, ¿qué sucede? Que una pequeña parte de la burguesía compradora e improductiva del país se enriquece mucho, y la mayor parte del país se empobrece y aumenta la dependencia del exterior, de las inversiones exteriores, que son en realidad inversiones que no benefician al pueblo egipcio, ni a ninguno, sino que son inversiones para robar mejor los recursos. Y además, entonces, evidentemente, eso los egipcios lo saben mucho mejor que nosotros aquí, y lo están sufriendo en su carne desde hace 3 gobiernos, y están hartos. Y un modelo además económico que el señor Fernández adelantaba antes, sí, que estaba basado en unas empresas que eran del ejército. Sí. Bueno, primero, Egipto, rápidamente hay que decir que la economía egipcia está basada en la corrupción y en el monopolio militar. Era una economía oscura, una economía poco transparente y demás. Lo que pasa que, bueno, en los últimos tiempos ha habido una serie de factores. Primero, el hundimiento del turismo. El turismo junto con el canal de Suez son las principales fuentes de divisas y demás. El hundimiento del turismo, el encarecimiento de las importaciones. Egipto no se alimenta, tiene que importar sus alimentos y demás. Lo que sucede que, digamos, los productos que Egipto exporta pues han ido perdiendo en el mercado internacional valor. Y bueno, ya ha llegado a un momento donde, digamos, las importaciones son cada vez más caras. Egipto tiene un 32.000 millones de dólares de déficit, sí, y ese déficit está aumentando. La lira egipcia ha perdido el 60% del valor el año pasado, y eso ha llevado a que las importaciones son cada vez más caras. Resumiendo, sí, ¿cuál es el problema ahora? Resumiendo, porque voy a ir a una pregunta que nos queda fundamental. El problema ahora es que, digamos, Mursi apostó en su política por la concesión de una ayuda de 4.800 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que tampoco iba, que no recibió y que tampoco iba a cambiar totalmente la economía del país, pero la condición que el Fondo Monetario Internacional impone para esta ayuda es que se recorten los subsidios de alimentos, y eso llevaría al hambre y a decenas de millones de egipcios. Pero es que además el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que Egipto va hacia una guerra civil similar a la de Siria, y lo que abogó es que existe la posibilidad de que los egipcios eviten llegar a esta situación. ¿Cuál sería ese mecanismo? ¿Qué se puede hacer en este momento? ¿Cuál es el camino? Muy sencillo. Muy cortito y rápido. Volver a las políticas que estableció Nasser y desarrollarlas. Políticas centradas en la independencia nacional y en expulsar a instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, y dejar de seguir sus directrices y, desde luego, separarse del proyecto de remodelación de Oriente Medio estadounidense.
Al señor Fernández, también muy cortito, porque estamos a segundos de despedirnos. Bueno, yo creo que desgraciadamente el conflicto no se va a evitar, yo creo que se va a producir. Creo que realmente estoy de acuerdo con mi compañero. Quiero decir que realmente lo que Egipto debería de hacer es romper con el esquema estadounidense en Oriente Medio, y en lo que se refiere a las políticas, un cambio radical de políticas, como digamos siguiendo un poco el modelo de América Latina, ¿no? Bueno, pues como siempre se nos va el tema, hablando con ustedes, estos temas pasan volando. Señor Envid, muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en Enfoque, seguramente le veremos en otras ocasiones. Muchas gracias a vosotros. También al señor Yusuf Fernández, muchas gracias por estar aquí y por ayudarnos a mirar de otra manera este conflicto de Egipto, que ojalá pueda tener una solución y no lleguemos. Gracias a vosotros. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos desde sus casas y televisores. Nosotros seguiremos buscando temas de máxima actualidad para mantenerles informados. Mientras tanto, seguimos mirando, observando la realidad de cerca, aquí en Enfoque.